Estamos en 2021 y El Señor de los Anillos cumple 20 años. Esta es una de las mejores adaptaciones que se ha hecho al cine. No es de extrañar que tenga una fandom detrás tan grande, porque el trabajo que hay detrás es enorme. Hay un montón de análisis en internet que hablan sobre la banda sonora, la dirección, el guión, pero hay algo de lo que no he visto que hablen, algo muy importante en la historia, y es sobre el arco de Frodo y Sam. Hay un elemento muy importante que está en el libro y que Peter Jackson lo utiliza para narrar. Si analizamos a los hobbits, son personas que están viviendo en la comarca de una forma muy sencilla, y al salir de este lugar, lo que hacen es perder su identidad. Frodo y Sam son de la comarca. La comarca es un lugar tranquilo, famoso por sus habitantes sencillos, que no buscan ninguna complicación más que vivir. El momento en el que estos personajes salen de este lugar y se enfrentan al mundo, es cuando su conflicto interno aparece. Esa nostalgia hacia su hogar, ese apego que tienen hacia la comarca, pues el elemento que utilizan tanto Tolkien como Peter Jackson para narrar este conflicto es la comida. Otra herramienta que utiliza Peter Jackson para narrar esta nostalgia hacia la comarca es la saturación. Si os fijáis, la comarca tiene una saturación muy alta respecto al resto de la película. Esto así nos transmite pues una calidez que el resto de la película no hace, debido a la invasión de Sauron o el mal que se cierne sobre la Tierra Media. Este es un recurso un poco arriesgado porque las películas tienen un metraje de 11 horas, por ahí la extendida, y esto te limita a la hora de narrar. Ya no puedes utilizar la saturación para narrar otras situaciones. En Rivendell, por ejemplo, vendría muy bien este recurso porque es un lugar también cálido. En vez de eso, lo que utilizan es las altas luces. Si os fijáis en las películas, casi todo lo que tiene que ver con elfos está sobreexpuesto. Las altas luces están muy elevadas y esto sirve, en parte, para mostrar esa divinidad que tienen los elfos y esa inmortalidad. Pero volviendo a la comida, cada vez que los hobbits no están ni luchando contra orcos, ni haciendo otras misiones, están comiendo. Y esto es para mostrar que realmente, a pesar de que ellos se hayan ido a la comarca, su mentalidad sigue ahí y sigue manteniendo las mismas costumbres. Este apego se va a ir perdiendo y van a empezar a entender que ya no van a poder volver a la comarca, o que si vuelven va a ser distinto, porque ellos han cambiado. El concepto de la comida va a ir evolucionando a través de las películas. Irá tomando distintas formas para aludir a ese conflicto interno que tienen los personajes. La primera vez que Sam lucha es en Minas de Moria, y lo hace con una sartén. Esto sirve como recurso cómico, pero al mismo tiempo refuerza esa idea de que Sam no sabe luchar. Es un hombre de costumbres que vive en la comarca y que todavía sigue ahí. No es una casualidad que Sam utilice una sartén para luchar, porque es un elemento relacionado con la comida. Lo cierto es que el viaje de Frodo y Sam comienza con el final de la Comunidad del Anillo, y así nos lo hace saber Peter Jackson mediante estos dos planos que marcan el inicio y el final de su viaje. Este es el momento en el que ambos personajes se van a encontrar solos frente al mundo. ¿Qué hay dentro? Nada. Un poco de aderezo. Por si un día podemos asar un pollo o algo parecido. ¿Asar un pollo? Este es el comienzo de la segunda película, Las Dos Torres, y el elemento de la comida vuelve a aparecer para recordarnos que Sam no ha evolucionado todavía, sigue en la comarca. Lo cierto es que Frodo acepta el abandono de la comarca de manera distinta, sabe que su viaje es peligroso y lo asume. Por ello, su conflicto interno es otro. Cuando se encuentran a Gollum, Frodo siente lástima por él y lo acoge, porque piensa que si puede salvarle a él, hay esperanza para que él pueda ser salvado. Gollum se nos presenta como la antítesis de los hobbits, a pesar de ser uno de ellos. El tiempo y el anillo han hecho mella en él y lo han cambiado por completo. Esto se refleja, por ejemplo, a la hora de comer. Si hemos dicho que los hobbits son muy apegados a la comida y al bienestar, Gollum, por otro lado, come comida cruda. Esto es importante porque durante el transcurso de las películas vamos a ver cómo Frodo va obteniendo los atributos de Gollum. En palabras de Sam, Frodo ya ni come ni duerme, porque poco a poco va a ir transformándose en él. Es importante que nos acordemos de cómo arranca esta película, porque más tarde vamos a ver elementos que se repiten y que sirven para ver esta evolución de los personajes. Un anticipo de esto es el final de Las Dos Torres, que nos adelanta con un plano similar a cómo Frodo ataca a Gollum en su primera aparición, pero esta vez atacando a Sam, viendo que su humanidad y su amistad se está perdiendo. Oh, no tengo hambre.
Y menos aún de pan de lembas. Sam, está bien. Ya nos va quedando poco. Hay que andarse con cuidado o lo gastaremos todo. El inicio del Retorno al Rey es muy similar al inicio de las dos torres, y esto sirve para comparar ambos inicios y entender que Sam ha evolucionado, que poco a poco está asimilando su aventura, su viaje y lo que todo implica. Lo he racionado. Con esto bastará. ¿Para qué? ¿La vuelta a casa? Como he dicho, el elemento de la comida es muy importante, y ambos inicios aprovechan de este elemento para narrar la evolución de Sam. Más tarde este elemento volverá a aparecer, cuando Gollum lo tira por el precipicio, y es justo aquí cuando la amistad de Frodo y Sam se termina, cuando no queda comida. Vete a casa. ¿Y qué ocurre cuando Frodo pierde a su amistad? Pues que su conflicto interno se acentúa. Poco a poco el anillo irá haciendo mella en Frodo y por tanto se irá convirtiendo en esa versión del Gollum de la que hablábamos. Cuando lucha con él después de escapar de la cueva de ella la araña, la lucha que tiene recuerda mucho a la lucha que tenía Sméagol al principio de la película, como si no luchase por su propia supervivencia o por el bien común. La voluntad del anillo es poderosa, y Peter Jackson aprovecha esta escena para mostrar cómo este afecta a Sam. En el momento en el que tiene que devolverle el anillo, podemos ver un plano contrapicado, con un fondo lleno de líneas que acentúan el dramatismo, pero cuando Sam devuelve el anillo, tanto el ángulo de la cámara como el fondo se vuelven estables. Por otro lado, Sam también evoluciona, es cuando toma su propia decisión y va a salvar a Frodo, y ya no le vemos luchar con una sartén, esta vez tiene una espada en la mano. Del mismo modo, más adelante Sam completa su arco como personaje. Si recordamos al principio de la película, estaba ahorrando comida para la vuelta a casa, pero esta vez asume su situación y su aventura y niega esa posibilidad. No habrá bastante para el regreso a casa. No creo que vaya a haber tal regreso, señor Frodo. El viaje de Frodo y Sam concluye y hemos podido ver cómo Sam ha ido evolucionando mientras perdía esa identidad de la comarca que le definía. Pasó de luchar con sartén a luchar con espada, de guardar comida para la vuelta, a asumir que no habrá esa vuelta, de no tener agua, a luchar contra la montaña del destino con los labios rajados, con sed y con hambre. Pero el viaje de Frodo ha sido distinto. Su temor no solo era abandonar la comarca, sino convertirse en lo que se convirtió Gollum. Y Peter Jackson nos lo ha señalado continuamente, con planos similares, con acciones y actitudes que recordaban a las de Gollum. Es por ello por lo que el desenlace de ambos personajes es distinto. Sam vuelve a la comarca, se casa, pero las heridas de Frodo tienen que curarse de otra manera. Si hay algo que definen a estas películas es la epicidad que hay en ellas, pero si hay algo que nos hace revivirlas 20 años después, es la humanidad que esconden, cómo trabajan a los personajes haciéndolos reales y haciendo que nos preocupemos por ellos.